Hora de ir a ver lo que ocurre en las calles con Dalia Santos. Adelante. Gracias, compañeros, y estamos actualizando el reporte del tránsito. Se daba a conocer respecto a lo que sucedía con este bus que se incendia en la subida de Villalobos. Ahora vamos a conocer qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, esta imagen nos permite observar cómo ha quedado este bus incendiado en la subida de Villalobos en el kilómetro 12. No reportan personas heridas, pero sí 12 personas con crisis nerviosa. E informaron los agentes que hay combustible derramado sobre la vía y se continúa trabajando con grúas para poderlo movilizar de la vía pública. Ahora observamos el ingreso al Boulevard San Cristóbal, eso es el kilómetro 13 de la Ruta al Pacífico, donde agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva retiran este vehículo averiado que ha generado complicaciones de tránsito para las personas que se dirigen hacia el sur de la ciudad capital, así que tome en cuenta que se está trabajando en retiro de ese obstáculo, como usted observa en el ingreso hacia Boulevard San Cristóbal sobre el carril derecho. También nos han informado los agentes que el ingreso hacia el Puente La Prosperidad de Boulevard El Frutal hacia el Búcaro, Mezquital y Senma, ya el tránsito pues está totalmente fluido, ya ha finalizado la gran fila de vehículos que se tenían en ese sector y por supuesto es importante que usted conozca que en el sector de Villanueva tenemos alrededor de 13 centros comerciales, los cuales podrían ser abarrotados por guatemaltecos este día en celebraciones del Día del Cariño. Por lo tanto, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ya está en alerta, coordinando el tránsito vehicular y por supuesto manteniendo el ordenamiento vehicular para evitar hechos de tránsito. Esta imagen nos permite observar qué es lo que sucede en la ruta de Prados de Villahermosa hacia Ciudad Real y la avenida Petapa. En este sector se observa fuerte carga vehicular hacia la Universidad de San Carlos, hacia los sectores del Atanasio Tzul, como también a la avenida Petapa y Trébol. Han reportado que finalizan los carriles reversibles en ese sector, así que se recomienda mantenerse en el carril en el cual le corresponde circular para evitar hechos de tránsito, en este caso colisiones vehiculares. Y pongo punto final a la información del tránsito desde el sector de Villanueva con la imagen que usted observa, que es el paso vehicular sobre la zona 12 de Villanueva, el área del Búcaro hacia el Mezquital y Senma, donde la PMT pues nos ha reportado que también finalizan los carriles reversibles en este sector y podemos observar que hay alta presencia de peatones y esto pues amerita que usted esté muy atento a la conducción, que evite hablar por teléfono celular mientras conduce y por supuesto que evite chatear, que es un factor de riesgo que puede generar colisiones vehiculares. Así que le deseamos un feliz Día del Cariño. Recuerde todo con medida y nada con exceso y por supuesto respete las señales de tránsito. Así que en mi información, ahora Vero y Ricardo continúan con más noticias. Gracias, Dalia. La información, por supuesto, que tiene que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en este caso transurbano. Recordemos un poco la figura de Álvaro Colón. Así es, vamos con este reportaje. Álvaro Colón Caballeros es el presidente número 47 del país y el tercero en estar en la carceleta de tribunales. Llegó a la presidencia al alcanzar la segunda vuelta de la elección presidencial el 9 de septiembre de 2007, iniciando su gobierno en el 2008. Dicho mandato fue señalado por sus principales opositores del Partido Patriota de actos de corrupción, siendo los momentos de más tensión la muerte de Rodrigo Rosenberg y el asesinato de Facundo Cabral en Guatemala, así como los constantes señalamientos a nivel social de ser Sandra Torres, su esposa, quien realmente manejaba el gobierno. El 20 de enero del 2012, al entregar su cargo en la presidencia, Colón fue juramentado como diputado al Parlacén junto con su ex vicepresidente Rafael Espada, con lo cual gozaba de inmunidad para posteriormente dedicarse a su vida personal. El pasado 30 de enero el exmandatario volvió a hacer noticia, esta vez en Honduras, en donde fue nombrado por la Organización de Estados Americanos como mediador en la mesa de trabajo entre el gobierno de Honduras. El secretario de la OEA aseguró que estaba seguro que Colón impulsaría las negociaciones con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana. El proceso se esperaba continuaría en los próximos días. En su informe de financiamiento de la política en Guatemala, el 16 de julio del 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala detalló cómo el dinero que financiaba la política en Guatemala es ilícito, durante el cual se señaló a 3 estructuras de la UNE: Gustavo Alejos, Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, y Obdulio Solórzano. Tras el informe presentado por la CICIG en julio del 2015, Colón afirmó que si bien sabía de los nexos con el narcotráfico de uno de sus principales financistas, Obdulio Solórzano, lo mantuvo como responsable del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, porque una mesa de crisis se lo aconsejó así. Colón también afirmó que no denunció a Solórzano porque la misma mesa de crisis le pidió que no lo hiciera, lo que podría considerarse como una confesión de omisión de denuncia.
Colón también se refirió a Gloria Torres, cofundadora del partido UNE, junto con su exesposa Sandra Torres y él mismo, diciendo que lo engañó con lo del reiterado trasiego de dinero a través de la oficina de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto supondría una confesión pública de que él sabía del referido trasiego de dinero y que lo había tolerado. En lo que se refiere a los negocios de su secretario privado de la presidencia, Colón dijo que no quiso saber nada de los mismos por respeto a él. A inicios de este año, el Ministerio Público denunció una red que agilizaba de forma irregular la devolución de crédito fiscal que involucraba al ex superintendente de la SAT, Rudy Villeda, y al ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo. Asimismo, están señalados por financiamiento ilícito Orlando Blanco y Mario Taracena, quienes han presentado sus pruebas de descargo. Finalmente, el martes 13, Colón es arrestado por los delitos de peculado y fraude por parte de la CICIG y el Ministerio Público en el caso de la compra de vehículos para el transurbano. El exmandatario asegura que en este caso ha dado toda la colaboración a las autoridades. Actualmente, junto a 9 de sus ministros, espera su proceso legal. Para Viva la Noticia, Mónica Obando. Bueno, ya hemos escuchado varias voces esta mañana. Recién platicamos con el exdiputado Aníbal García cuando arrancaba esta denuncia que hoy termina con esta investigación de la CICIG y del Ministerio Público, pero también saludo esta mañana a Carlos Menocal, quien fue ministro de Gobernación en la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza. Carlos, bienvenido a Viva la Noticia. ¿Qué lectura hace usted después de conocer toda esta información y los datos que comienzan a revelarse, sobre todo en la jornada de ayer, sobre el caso del transurbano? Buen día, lo escuchamos. Muy buenos días, es un placer saludarles a todos ustedes y lamento no poder estar en presencia física ahí en el estudio, dadas las circunstancias del tráfico. Bueno, en primera instancia yo quisiera contarle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que el presidente Álvaro Colón ha estado colaborando con la Contraloría General de Cuentas desde el año 2015. Hay una figura que se llama discusión de hallazgos, cuando la Contraloría, en el ejercicio de la gestión pública de una figura, de una persona, esos hallazgos se encuentran en discusión. Y el presidente Colón, desde el año 2015, ha estado colaborando en estas circunstancias. Luego también ha colaborado y ha asistido a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y a la CICIG para responder en dos casos fundamentales. El primero es el caso transurbano, y el segundo es el caso de Odebrecht. Entonces, sorprende el hecho del operativo tan desmedido, sí, es un hecho. No sorprende que esta investigación haya salido, digamos, ayer mismo, porque el presidente Colón estaba consciente de la investigación en torno a estos dos casos. Indudablemente todavía hay muchos temas que poner sobre la mesa. ¿Cree usted que habrán más implicados, que pueden estar algunos otros, no solamente funcionarios, sino empresarios de alguna manera relacionados con la investigación? Miren, a mí me llama mucho la atención las declaraciones del comisionado Iván Velázquez y de la propia fiscal. Ayer en su conferencia de prensa ambos hablaban sobre la cuestión del transurbano. En esta primera fase, le llaman ellos, dicen que apenas es la punta del iceberg. Aquí lo interesante de esta primera averiguación o de estos primeros hallazgos de la CICIG y del MP es que, si bien es cierto, hay una responsabilidad institucional, una responsabilidad de uno como funcionario al firmar un acuerdo gubernativo en cuanto a deducción de responsabilidades ante la Constitución Política de la República, también es cierto que la propia CICIG y el Ministerio Público ayer explicaban hacia dónde se desvió el dinero por parte de los empresarios transportistas y hacia dónde se recibió el dinero también por parte de los empresarios transportistas. Hasta este momento no hay deducción clara de que los exfuncionarios y los exministros, a quien envío mi solidaridad, hayan recibido algún recurso de parte de esto. Creo honestamente que las investigaciones continuarán. Como le repito, el presidente Colón ha estado siempre dispuesto a colaborar, lo ha hecho, y el mensaje que él envía a la población guatemalteca es que él sigue respaldando a la CICIG, él sigue respaldando al comisionado Iván Velázquez y por supuesto la gestión que en este momento está haciendo el Ministerio Público en torno a estos casos. Definitivamente el caso transurbano
es altamente probable que tenga un abanico de investigaciones que no solo van a caer en la lógica del origen, del destino y los cuentavientes del recurso. Yo sí creo que el caso transurbano va a tener otros matices y que en efecto lo veremos en los próximos meses. Muchísimas gracias por la información. Es parte de las noticias que compartimos a esta hora de la mañana. Ha sido Carlos Menocal, exministro de Gobernación de la UNE, quien hablaba y daba su reflexión sobre el tema, y hay más noticias del país. Tenemos que seguir hablando, sí, de la realidad nacional, y es que los costos que le ha generado la corrupción a Guatemala y a los países en Latinoamérica en general se puede cuantificar en daños materiales y sociales. Hablamos de sumas millonarias que, de ser utilizadas correctamente, podrían contribuir a reducir, la pobreza. Las encuestas han señalado el desprestigio de las instituciones como consecuencia directa de prácticas corruptas. Los daños materiales son difíciles de recuperar y tienen un gran impacto negativo. Hace una década usted veía en las encuestas como el primer problema de nuestros países el de la pobreza. En segundo lugar, normalmente era la falta de trabajo. Y luego, en un tercer o cuarto, aparecía la corrupción. Hoy día la situación se ha revertido. Y tenemos a la corrupción en muchos de nuestros países como el principal problema y la falta de seguridad ciudadana como el segundo, que además van muy relacionados porque la falta de seguridad normalmente tiene que ver con corrupción policial, penetración del crimen organizado. La corrupción termina afectando a los derechos humanos. La corrupción mata, hay más discriminación, impide tener vida digna, servicios de salud y educación. Estas prácticas afectan a todos los sectores de la sociedad. Guatemala ha aparecido en el último índice correspondiente al 2016, siempre se mide con un año de atraso. En el 2016 Guatemala aparece con 28 puntos sobre 100, es decir, incluso está por debajo de la media latinoamericana y es contando de abajo hacia arriba, es decir, de los países más corruptos a los menos corruptos de la región, el que ocupa el cuarto lugar. Y el Ministerio Público presentó 262 medios de prueba contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y 14 sindicados del proceso Agua Mágica. Ante ello, los sindicados escucharon cada uno de los medios de prueba en los que se discutía ante la jueza Silvia de León. Uri Rodman siguió la audiencia a través de una videoconferencia. El proyecto para limpiar el agua Matilitlán tenía un costo, recordemos, de 137.8 millones de quetzales, de los cuales se pagaron 22 millones de quetzales. Esto es parte de la información y de la investigación que sigue en este proceso. 7:52, hacemos una pausa. Y volvemos con más todavía.